Bien, la unidad 4 trata de los motores síncronos. Es la última unidad relacionada con la máquina síncrona. Y el motor síncrono es muy importante porque se usa mucho en la industria, sobre todo en altas potencias, eh, por la alta eficiencia que tiene el motor síncrono. Cuando requieres tú una velocidad constante, entonces el motor síncrono es donde aparece. También en el caso de motores muy pequeños, fraccionarios, síncronos, como el caso de los accionadores de los CDs, de las computadoras, donde requieras una velocidad constante, los motores síncronos generalmente van a estar ahí presentes. Entonces por eso es importante. Y lo que tenemos aquí en esta diapositiva es eh, la forma, los aspectos constructivos son iguales que el generador síncrono. O sea, tienen su rotor, son de polos lisos y también de polos salientes. Eh, los polos pues varían dependiendo de la velocidad y son físicamente iguales que los generadores síncronos, es decir, tienen un estator trifásico, un rotor que se alimenta con corriente directa o bien el rotor puede tener imanes permanentes. Son muy prácticamente lo mismo. De hecho, un generador síncrono lo puedes utilizar como motor o viceversa. Aquí tenemos el caso de un motor síncrono de polos salientes. Aquí está su sistema de excitación, tiene exactamente lo mismo. La única diferencia en el caso de los motores síncronos es que las potencias pues no son iguales que los generadores. En generadores síncronos puede haber hasta de 500 megawatts. Motores síncronos que se usan en barcos o en locomotoras, pues andan de alrededor de 21,000 o 30,000 HP, o sea, no son de las potencias tan grandes. Igualmente, tienen su sistema de excitación, su sistema de control, y el rotor está hecho de bobinas en el caso, o puede ser imanes permanentes. Aquí tenemos una placa característica de los motores síncronos. Por ejemplo, este motor es de 21,000 caballos, 1200 revoluciones, 1200 se lleva que tenga, que serían 6 polos. Factor de potencia unitario, 6600 volts. Entonces vemos aquí la corriente que absorbe son 1400 amperes a 6600 para que te dé los 21,000 caballos. Esos son la potencia de salida, es decir, la potencia en la flecha, la potencia mecánica. Y la relación ya habíamos visto, entre la potencia y el par es que la potencia es igual al par por la velocidad en radianes por segundo. Aquí también me dan los datos de la excitación de corriente directa. Aquí están 125 volts y que absorbe 5.2 amperes para este motor. Aquí están los 21,000 caballos. Da la temperatura, tanto en el estator como en el rotor. El tipo de estator. Que es totalmente cerrado, y ya más datos, número de serie, etcétera. Entonces, pues ahí se ve cómo está la placa de datos. Una curva característica importante es la curva par velocidad, en donde vemos que en el eje de las ordenadas, en el eje vertical tenemos el par desarrollado y en el eje horizontal tenemos la velocidad en RPMs. Aquí está la velocidad síncrona, NS significa síncrona. Aquí está el par en newton metros, par nominal, y aquí está el par máximo. Entonces, pues vemos de que yo le voy sacando más par mecánico al motor y la velocidad está constante. Por eso vemos que está la línea azul completamente vertical. Obviamente no puede, arriba del par máximo, o sea, la potencia máxima que pueda dar el motor, si se excede, el motor pierde sincronía. ¿Qué usos tienen los motores síncronos? Se usan para corrección del factor de potencia. Aquí es inverso a un generador. El factor de potencia, si el factor de potencia está en atraso, está subexcitado. Si el factor de potencia está en adelanto, está sobreexcitado. Y en el generador es lo contrario. Es decir, el comportamiento del factor de potencia con respecto a la corriente del devanado de campo es opuesto a la de un generador síncrono.
Al motor síncrono también se lo conoce como condensador síncrono, es decir, puede funcionar como un capacitor y se puede utilizar también por eso aquí está, para corrección de factor de potencia. El hecho que lo podamos utilizar como corrección de factor de potencia inherentemente me da la ventaja de que yo pueda controlar el voltaje en una red eléctrica, evitando el uso de capacitores. Entonces, si ya se tiene un motor en una empresa, ese motor se puede cambiar su excitación de tal manera que nosotros lo podamos tener con un factor de potencia en adelanto, sobreexcitado, y con eso tenemos, o lo podemos utilizar en lugar de comprar capacitores. También se emplea en aplicaciones de baja velocidad con variadores de velocidad de frecuencia y en accionamientos de molinos de piedra, en barcos y otras aplicaciones que mencionaba. Los motores síncronos son más caros que los motores de inducción, pero ofrecen la ventaja de tener eficiencias más altas. Entonces, si tiene una eficiencia más alta, digamos del 5 o tal vez del 10%, y si estamos hablando de una potencia de 21.000 caballos, ponle 20.000 caballos, estamos hablando de 10.000 caballos serían 7 megawatts, entonces 21.000 caballos serían pues cerca de 15 megawatts. Entonces un 10% ya es una buena cantidad de energía que se ahorra, y con eso pues es pagar menos electricidad por el uso del motor síncrono. Los motores síncronos se emplean en variedades de velocidad de mucha potencia. Entonces, en esta curva hay unas curvas características que se conocen como curvas V del motor síncrono por la misma forma que tiene forma V. Vemos aquí que está la corriente de armadura del estator. Aquí está la corriente de campo. Cada curva corresponde, esta sin carga, esta media carga, esta superior que está a plena carga. Y hay unas curvas en líneas punteadas que es factor de potencia en adelanto, factor de potencia unitario y factor de potencia en atraso. Entonces el valor mínimo de la curva, que está dado por los puntos 1, 2 y 3, corresponde al factor de potencia unitario. Entonces, a medida que la corriente de campo tiende a ser más grande del factor de potencia unitario, está con un factor de potencia en adelanto, y si el motor está subexcitado, es decir, con una corriente baja de corriente directa en el campo, está con un factor de potencia en atraso. Entonces esas curvas V me permiten caracterizar el comportamiento del motor síncrono. Aquí tenemos una comparación con los motores de inducción. Tenemos para una máquina de 6 megawatts, o sea, ya son bastante grandes. Está la eficiencia, vemos que es más alta la del motor síncrono, la del motor de inducción 93%. El factor de desplazamiento que está asociado con el factor de potencia, 0.89 y 1 en el caso del motor síncrono. Momento de inercia, pues es más pesado el motor de inducción. La potencia máxima que nos da el 200% de velocidad es la misma. El peso son similares. El tiempo de respuesta del par mecánico también es similar. Las constantes de tiempo, pues es más lento el motor de inducción, el tiempo de respuesta, que el motor síncrono. Requiere, en el caso si estamos hablando de un variador de velocidad, se refiere el convertidor kVA es 3 veces la potencia nominal, mientras que acá es más bajo en el motor síncrono. El motor de inducción no requiere excitación para su devanado de campo, porque el rotor es la jaula de ardilla, pero el motor síncrono sí requiere un 10%. Entonces son las diferencias, las comparaciones. Ambos se usan en la industria, se usan mucho. Obviamente se usa más el motor de inducción, es más económico. Entonces, en esta gráfica, esta diapositiva, tenemos el caso del ángulo de carga que habíamos visto en el caso del generador. Aquí también existe el ángulo de carga, pero es solamente que el ángulo pues cambia de signo. Si allá era positivo, aquí es negativo. Aquí están las líneas de campo magnético. Acá está el estator, aquí está el norte, aquí está el sur, ¿sí? Aquí está el polo del rotor. Están las líneas de campo magnético que salen. Si estamos, este correspondería a un ángulo de carga de 0 grados. Si
se le pone carga en la flecha, este ángulo tiende a aumentar, que es el ángulo del par, y o ángulo de carga, y tiende a aumentar. Igualmente, en el caso del generador, llega a los 90 grados y la máquina, el motor, pierde sincronía. Es decir, la velocidad del rotor no va a ser igual a la velocidad del campo magnético giratorio del estator. Aquí tenemos la posición del rotor sin carga, tenemos un ángulo de carga 0 grados, y aquí cuando tiene carga ya hay un desplazamiento de los polos. Aquí está el polo sur, y aquí está el polo sur prima, que se desplazó con respecto al norte. Y si le ponemos más carga, pues este ángulo tiende a aumentar hasta que se acerque a los 90 grados, que es cuando tendríamos la potencia máxima. Los circuitos equivalentes son similares al caso del generador. Tenemos aquí una resistencia de armadura, la reactancia de dispersión, la reactancia mutua, que ambas me va a dar la reactancia síncrona que tenemos aquí, XS. Es lo mismo, excepto que la corriente, en lugar de salir, como el caso del generador, aquí está entrando al motor. Hay un voltaje interno que le llamábamos, aquí está como EF en la diapositiva, le llamábamos EAF, es lo mismo. Y aquí está la ecuación, que el voltaje en terminales va a ser igual al voltaje interno, EF que está aquí, más la caída en la resistencia más la reactancia. La suma de la resistencia de armadura más la reactancia síncrona. La reactancia síncrona es el mismo valor que se usa en los generadores síncronos y se obtiene de la misma manera. Se llama la reactancia síncrona. Acá tenemos el devanado de campo. Entonces sería el circuito equivalente que yo lo puedo resolver con diagramas fasoriales para calcular el voltaje interno y el ángulo de carga. El diagrama fasorial cambia en el aspecto de que la corriente, en lugar de que salga del generador, ahora entra. Aquí tenemos la corriente de armadura, el voltaje en terminales. Aquí está el voltaje interno, la caída en la resistencia, en la reactancia síncrona. Y aquí tenemos el ángulo de carga y el ángulo teta, que es el ángulo del factor de potencia. Este sería para un factor de potencia en atraso, sería el diagrama fasorial. Y en esta otra diapositiva tendríamos cuando el fasor de la corriente IA adelanta un ángulo teta con respecto al voltaje en terminales, y ahí tendríamos el diagrama fasorial para un factor de potencia en adelanto. Ese es el circuito equivalente, despreciando la resistencia de armadura, en donde ya no entra aquí RA por IA. Entonces, esa sería la ecuación del diagrama fasorial. El ángulo de carga es negativo, como mencionaba, este ángulo delta que tenemos aquí, al tiempo en el caso del motor síncrono. Ahí está el ángulo delta, ¿sí? Este es un factor de potencia en adelanto, lo mismo que en la diapositiva anterior. Entonces, despreciando la resistencia de armadura. Aquí está un resumen de lo que serían la comparación entre generador y motor de los diagramas fasoriales. Está generador, motor. El motor consume potencia activa. El generador genera potencia activa. Aquí está como si tenemos un factor de potencia en atraso, en el caso del generador, el generador proporciona potencia reactiva. Si tenemos un factor de potencia en adelanto, el generador consume potencia reactiva. Si tenemos, en el caso del motor, si tenemos un factor de potencia en adelanto, consume potencia activa y proporciona potencia reactiva. Y si tenemos un factor de potencia en atraso, consume reactancia inductiva y proporciona potencia activa. Son las 4 combinaciones en los diferentes combinaciones como generador y como motor, cómo me consume o me proporciona potencia reactiva y cómo me consume o proporciona potencia activa. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok. Bien, tenemos aquí en esta diapositiva la eficiencia de los motores síncronos. Es igual que cualquier otro motor o cualquier
dispositivo electromecánico siempre va a ser la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100, o bien la potencia de salida por 100 sobre la potencia de salida más la potencia debido a las pérdidas. La potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida más la potencia por pérdidas, y las pérdidas pueden ser pérdidas en los rebanados, que serían I cuadrada R, pérdidas en el núcleo, que son histéresis magnéticas, corrientes de Eddy, y pérdidas por fricción. Son las pérdidas comunes que existen en los motores síncronos. La potencia mecánica, como mencioné hace unos minutos, va a ser igual al par en newton metros por la velocidad angular en radianes por segundo. Esto siempre se va a cumplir, sea motor o generador, cualquier sistema mecánico, y nos interesa aquí saber porque la potencia que sale del motor es potencia mecánica. Entonces, si ustedes quieren dimensionar, en el caso de un motor, la salida en la flecha, o lo primero siempre es dimensionar de qué tamaño es el cople mecánico para acoplarle cualquier carga. Entonces siempre les van a pedir qué potencia es, qué par tiene y qué velocidad, porque en función de eso es el material, el espesor, el diámetro, el tamaño, etc. Para que se den una idea, en el caso de eso puede ser tan caros como para un generador que estamos trabajando ahorita de 30 kilowatts, que tiene una velocidad de 100 RPM, un par de casi 4000 newton metros. El cople me costó 30,000 pesos. Entonces, pues son elementos mecánicos que es necesario saber, y esta ecuación que está aquí, esta siempre la utilicé para dimensionar los componentes que van en la flecha, inclusive hasta para los valeros, etcétera. Entonces siempre, desde un punto ¿Y de ese cople vista, cuánto le costó? 30,000 Perdón, pesos. ¿dónde lo usó? Para acoplar esa se utilizó para acoplar la turbina del aerogenerador, que tiene aproximadamente 15 metros de diámetro. No, 10 metros de diámetro. Entonces está la turbina, está la flecha, y es para acoplar la flecha con el generador. Entonces ese cople que es porque no puedes tener una sola flecha, siempre lo haces por componentes, no tienes el generador, se lo acoplas a otro dispositivo, porque de otra manera pues tendrías que tener una sola flecha, y al tiempo de construirlo pues se complican. Entonces son pues, nomás para que tengan una idea de lo que se emplea aquí, y esta ecuación siempre la tienen que recordar, o sea, les va a ser útil. Es motor o generador en la flecha, siempre es par por velocidad en radianes por segundo. Si la tienen la velocidad en RPM, convertirla a radianes por segundo y ya la pueden utilizar. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la solución, creo que sí está aquí en las diapositivas. Es una máquina síncrona. Es un diagrama fasorial. Este es el diagrama fasorial. Sí está la solución. Es una máquina síncrona que me da un voltaje, 45 kVA, factor de potencia. Tiene una reactancia síncrona de 2.5 ohms, una resistencia despreciable. Sus pérdidas, me da las pérdidas por fricción y rozamiento de 1.5 kilowatts. Pérdidas en el núcleo 1 kilowatt. La flecha suministra una carga de 15 HP de potencia activa. Eso por 746 me da los watts. Y un factor de potencia en adelanto. Me piden que dibuje el diagrama fasorial y encontrar los valores de la corriente de armadura. Está en delta, la corriente de línea. Entonces la corriente de la fase A y la de líneas van a ser diferentes, porque en delta son diferentes, en estrella son iguales. Y también el voltaje interno. Entonces la potencia de salida va a ser igual a los 15 HP. Generalmente los motores, la potencia que especifican es la potencia de salida, lo que está en la flecha. Eso hay que multiplicarlo por 746 y me da la potencia en watts. Pero la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida más las pérdidas. Hay que sumarle todas las pérdidas que tenga, o bien tomar en cuenta la eficiencia. Si en la placa de datos dan la eficiencia, se usa ese valor para calcular la potencia de entrada. Y esta potencia de entrada es la que utilizamos nosotros para los cálculos eléctricos del circuito fasorial, del circuito equivalente. Entonces ya con esa potencia de entrada, pues calculamos nosotros
la corriente de línea, ¿sí? Que serían 47 amperes, pero como está en delta, la corriente por fase va a ser entre raíz de 3. Y con nuestro factor de potencia que es un dato del problema. Ya teniendo como referencia el voltaje en terminales, que son 208 volts con un ángulo de 0 grados, la corriente de armadura, que ya se conoce, se calculó, la reactancia síncrona, que también se conoce, ya aplicamos la solución del circuito equivalente y nos da un voltaje interno de 255 volts con un ángulo de carga menos 12 grados. Y este es el diagrama fasorial correspondiente a ese motor síncrono. Entonces vemos de que el factor de potencia pues era en adelanto, 0.8 en adelanto. Aquí tenemos la corriente en adelanto con un ángulo teta de 36 grados en adelanto. Y ahí está, ¿sí? Entonces es similar, nada más cambia el sentido de la corriente, similar a los circuitos equivalentes del generador. Nada más cambia el circuito equivalente. En esta otra diapositiva tenemos una solución del problema como corrección de factor de potencia. Tenemos el bus infinito, una línea de transmisión, dos motores de inducción con sus potencias y un motor síncrono con una potencia activa. Y nos piden aquí, la duda es el factor de potencia que corresponde. Tenemos aquí el establecimiento del problema. Dice, el bus infinito tiene 480 volts, la carga 1, motor de inducción de 100 kilowatts, la carga 2 de 200 kilowatts, otro motor de inducción con su factor de potencia, y la carga 3 un motor síncrono cuyo consumo de potencia es 150 kilowatts. La pregunta es, ¿cuál es la corriente de línea si el factor de potencia del motor se ajusta en 0.85 en atraso? O sea, ¿cuál sería la corriente de línea aquí que tendríamos si este factor de potencia le ponemos 0.85 en atraso? El inciso B, si el factor de potencia del motor se ajusta en 0.85 en adelanto, ¿cuál sería la corriente de la línea de transmisión? O sea, estamos viendo el efecto de tener factor de potencia en atraso y en adelanto para este motor síncrono que tenemos aquí. ¿Sí? Y por último es el inciso C, si las pérdidas en la línea son 3 veces I cuadrada R, ¿cuáles serían las pérdidas en ambos casos? Inciso A, inciso B, y en qué porcentaje se reducen las pérdidas. ¿Sí? Entonces, usamos el triángulo de potencias para calcular la potencia reactiva para cada carga. Aquí sería para la carga, inciso A sería la que saca la potencia reactiva total, la potencia activa total. La potencia activa total, pues la conocemos, sería la suma de cada una de las potencias. En el caso de la carga 1, Q1, que sería, usando esta expresión, QP tangente del ángulo del factor de potencia que se conoce, me daría 80 kilobars. La carga 2, 150 kilobars. Y la carga 3, 92 kilobars. Entonces me da una potencia de 323 kilobars en atraso. Esa sería la potencia reactiva que estaría resultando de esas cargas eléctricas. Entonces con eso, ya teniendo P y Q, saco la potencia aparente total, y con eso saco el factor de potencia equivalente o total de toda la red, que sería tomando en cuenta P y S total, y con eso ya saco la corriente de línea, que serían 666 amperes. El inciso B solamente va a cambiar la Q del motor síncrono, la calculamos, sustituimos valores y me da ahora el factor de potencia de la red de 0.95 en atraso, y la corriente de línea bajó de 666 a 565. O sea, casi 100 amperes al cambiar el factor de potencia del motor síncrono. Y esos 100 amperes me va a traer un beneficio de pérdidas al bajar la corriente por el término de 3i cuadrada R en la pura línea de transmisión. Me va a traer un beneficio de 27% de reducción en las pérdidas eléctricas. Entonces, ese es el efecto que tendría de tener este motor síncrono con un factor de potencia en adelanto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todavía. Ok. Bien.
En el caso de los motores síncronos, hay, por el tamaño, se tienen que emplear ciertas técnicas para el arranque. Entonces, el problema de un motor síncrono es que no puede arrancar por sí solo debido al momento de inercia del rotor. Si estamos hablando de un motor grande, el rotor puede pesar hasta varias toneladas. Y al tiempo que energizamos nosotros el estator, la velocidad del campo magnético giratorio que vimos en la unidad 1, en la unidad 2 creo, va a empezar a girar inmediatamente. O sea, el campo magnético es instantáneo, ¿no? Entonces, eso va a ser imposible que el rotor pueda vencer su inercia y que pueda girar a la misma velocidad del campo magnético giratorio, rotatorio del estator, el campo magnético, porque va a ser pues, muy rápido la velocidad del campo magnético, pues prácticamente el rotor no va a poder vencer esa inercia. Si el motor síncrono es muy pequeño, pues no hay problema si puede arrancar. Pero en el caso de los motores grandes, se emplean tres métodos. Uno es llevar la flecha del rotor como motor de inducción, o sea, arrancar el motor como motor de inducción, es decir, el campo del motor síncrono, ponerlo en cortocircuito y se arranca como motor de inducción y posteriormente se sincroniza, es decir, aplicamos nosotros la excitación de corriente directa al devanado del rotor. La otra es usar un variador de frecuencia, variador de velocidad. Eso me va a permitir arrancar el motor a una velocidad baja. Recuerden que la frecuencia es el producto de polos por la velocidad en RPM sobre 120, por lo cual si yo despejo ahí la velocidad en RPM va a ser 120 por la frecuencia entre los polos, y con eso si yo varío la frecuencia, pues varío la velocidad, ¿verdad? Entonces yo puedo arrancar el motor con una frecuencia baja, que significa una velocidad baja, y poco a poco la voy subiendo hasta alcanzar la velocidad nominal. Y el tercer método es el arranque con un motor primario, o sea, se le pone un motor externo a la flecha y se le va moviendo, se va haciendo girar hasta que alcance la velocidad síncrona. Y una vez que está en la velocidad síncrona se energiza y se pone el campo y se sincroniza, y ya con eso tenemos nosotros el motor síncrono a su velocidad plena. Entonces, pues tiene sus beneficios, pero también tiene sus cosas particulares para poderlo arrancar. Hay también motores síncronos monofásicos. Se usan en aplicaciones de bajo par y que requieren una velocidad de operación constante. Existen dos tipos más comunes de motores síncronos monofásicos, que son los motores de reluctancia y los motores de histéresis. El devanado del estator de un motor de reluctancia es similar al de un motor de inducción de fase partida. Los motores de inducción de fase partida son como los que se emplean en los aparatos de aire o en las lavadoras, o con arranque con capacitor. Entonces el rotor se construye de laminaciones que forman polos salientes, y el número de polos del estator no necesariamente es igual al número de polos del rotor. Esos son los motores síncronos de reluctancia. Aquí tenemos la forma de un motor de reluctancia síncrono. Aquí se fijan, aquí tenemos 2, 4, 6 polos en el rotor, y en el estator tenemos 8 polos. Esta es la ventaja. Lo que vemos aquí es que el rotor no tiene bobinas, no tiene imanes permanentes. Entonces eso permite que sea de bajo costo. Y simplemente por la pura saliencia, es decir, aquí hay aire, aquí está, eso me permite tener un par que se le conoce como de reluctancia, porque la reluctancia síncrona del eje D y del eje Q son diferentes, entonces va a existir un par, y ese par es el que me proporciona la potencia de salida de ese motor. Aquí está otro motor de reluctancia con cierta cantidad de huecos y tiene unas barras para facilitar el arranque. Los motores de histéresis también son síncronos y son de potencias pequeñas. Se construyen de un acero especial en forma de cilindro. Aquí tenemos el anillo de histéresis, la flecha de acero, los rodamientos, y aquí tiene una camisa de acero no magnético. Entonces es la forma que tiene los motores de histéresis, y también son de potencias fraccionarias.
¿En qué aplicaciones encontramos los motores síncronos monofásicos? En dispositivos de grabación, discos duros, DVDs, etcétera, relojes eléctricos, servosistemas, sí, motorcitos para control y en instrumentación de aviones. Es donde encontramos los motores síncronos monofásicos. Pueden encontrar más información de este material en el capítulo 5 del libro de Chapman o en cualquier otro libro de máquinas, entonces casi todo está ahí.